Buenas noches. Bueno, el tema que se me asignó es respecto a la revisión, un poco la definición de lo que entendemos por lo que es el síndrome de hipertensión endocraniana, en pediatría principalmente, ¿no? Con algunas especificaciones. Eh, en sí, este síndrome se encuentra como tal lo dice, es un conjunto de signos y síntomas que vamos a encontrar en diversas patologías, si bien nuestra población pediátrica tiene una cápita diferente con especificaciones diferentes a la etapa adulta. En realidad, la fisiopatología nos va a ayudar un poco a lo que es el manejo y también un poco el fin de la terapia, que es algo que va a explicar el doctor Hermín el día miércoles. Y bueno, entonces mi revisión la basé en estas cuatro artículos de revisión. La primera, pues, publicada en el Pediatrics Review en el 2018. La revisión última del manejo de hipertensión ucraniana en la unidad de cuidados intensivos, publicado en mayo de este año en la revista Anestesiología. Y las otras dos revisiones, que sí es una de la Sociedad Española y la otra de la revista de Neurología. Entonces, eh, en realidad lo que se busca con el estudio y quizás el manejo y la profundización de este tema del síndrome de hipertensión endocraniana dentro del ámbito de unidades de cuidados intensivos es un problema reconocido bastante común. Se puede decir que es el desencadenante de varias fisiopatologías, como puede ser un trauma cerebral severo, este, secundario a la aparición de una masa y al final lo que vamos a buscar es que el tratamiento debe ser reconocido de forma inmediata y urgente. Como hoy día habíamos conversado con el paciente de la cama 2, al final, dentro de lo que es la afección al sistema nervioso central, se debe reconocer una lesión primaria y posteriormente vigilar las lesiones secundarias desencadenadas de esta primera, ya sea en minutos, horas y días en el seguimiento del paciente cuando ingresa a la unidad de cuidados intensivos. La primera descripción de este síndrome dentro de la población pediátrica se reconoce desde 1897, descrita por Kinke, donde la catalogó como una meningitis serosa. Recibió varios, se puede decir, sinónimos, como puede ser, lo podemos encontrar y reconocer de ese tiempo como una hidrocefalia tóxica, una hidrocefalia otítica, ya que esta se encadenaba secundariamente a infecciones a nivel del oído, y por eso había un compromiso del sistema nervioso central secundario, también como hidropesía meningihipertensiva, pseudotumor cerebral, hipertensión intracraneal benigna, mucho más descrita en la población pediátrica, la idiopática o un síndrome de pseudotumor cerebral. Entonces, todos estos sinónimos fueron descritos ya en los últimos años. Sin embargo, ya actualmente podemos reconocerlo como un síndrome de etiología diversa. Entonces, basándonos, en realidad, en base a la clásica teoría de Monroe-Kelly, debemos reconocer que nuestro cerebro o el cráneo va a tener un contenido, ¿no? Y eso va a ser distribuido de una forma proporcional. Si bien el volumen del parénquima cerebral en la etapa adulta llega a ser a 1400 cc, en realidad esto va a representar en cualquiera de las etapas un aproximado del 80%, siendo el volumen sanguíneo cerebral una representación del 10% y el volumen del líquido cefalorraquídeo del 10%. ¿Y por qué resulta importante esto? Porque bueno, ahí se me pasó esa diapositiva, porque cuando vamos a tener una afección, un compromiso a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, como vemos en esta figura, dentro de un estado fisiológico con una presión intracraneal normal, vamos a tener esa distribución fisiológica. En la segunda imagen, donde ya vemos quizás la presencia de una masa intracraneal, que va a hacer en un primer momento, va a haber una compensación parcial y posteriormente llegar a una fase descompensada, vemos quizás que esta masa o esta afección, cualquiera que sea, va a tener un compromiso, ya que el rango de tolerancia es muy corto al ser la bóveda craneana un continente bastante poco estrecho, ¿no? Que se pueda malear. Y es por eso que resulta importante. Como la parte, como órgano, dentro del metabolismo cerebral, y es lo que también se va a ver comprometido, no solamente una forma anatómica, sino también el metabolismo cerebral, sí debemos tener en cuenta que el cerebro compromete el 2% del peso corporal, pero en los niños, mientras más pequeños sean, pueden llegar hasta comprometer el 10% del peso.
El gasto cardíaco va a ser dirigido hacia la masa cerebral del 12 al 15%. Y es por eso que el cerebro va a ser el órgano que puede llegar a consumir el 20% del oxígeno total en un minuto. Esto en volúmenes se puede traducir que puede ser de 45 a 55 cc por 100 gramos por minuto. Es un consumo bastante elevado. Y esto, si lo extrapolamos al gasto de ATPs, que es las calorías en realidad, vamos a ver que el cerebro necesita la formación de por lo menos 12 milimoles de ATP y tiene una reserva de 8. ¿Qué es lo que más o menos traduce? Que el cerebro en una etapa donde requiera mayor oxígeno o entre dentro del metabolismo de glicólisis anaeróbica, puede llegar a requerir una mayor demanda. Y es por eso que a veces en la injuria cerebral, esto si lo multiplicamos por toda la masa cerebral va a significar una diferencia. El consumo de glucosa por cada 100 gramos aproximadamente es un 10 miligramos y más o menos para hacer una comparación, el consumo de la glucosa cerebral equivale más o menos al 75% de lo que produce el hígado. Entonces es en verdad un porcentaje bastante elevado. En la, en el estado fisiológico normal del cerebro, el cerebro va a, su suplemento de glucosa va a ser a expensas en 85% de veces del ciclo de Krebs. Y en la vida normal también, a nivel de lactato, va a haber esta reserva. Sin embargo, cuando el cerebro es sometido a una injuria cerebral, esta vía lactato puede verse duplicada o hasta triplicada, y es lo que va a desencadenar, como les voy a mostrar, la fisiopatología, ¿no? Reconocer también que nuestro cerebro tiene a la vez dos subdivisiones, ¿no? La sustancia blanca y la sustancia gris. En la sustancia gris es donde vamos a ubicar los núcleos neuronales, lo que determina todo de las conexiones neuronales, y este subgrupo es lo que va a tener una mayor demanda respecto al flujo sanguíneo cerebral, que es lo que les estoy mostrando aquí. De la sustancia blanca de 20 cc versus una sustancia gris de hasta 3 veces más, ¿no? Entonces, cuando queremos hablar de presión intracraneal, si bien nuestro rango como máximo fisiológico debe estar reconocido que es cuando se han hecho los estudios hasta 15 milímetros de mercurio, sí que se categoriza una hipertensión endocraniana por encima de 20. Entonces, generalmente, de forma fisiológica, se puede elevar hasta 30, 50 milímetros de mercurio cuando tosemos, estornudamos, hacemos cualquier maniobra de valsalva, incluso cuando nos levantamos o nos incorporamos al despertarnos. Pero generalmente este mecanismo va a retornar rápidamente a sus niveles basales. Entonces, la presión intracraneal está determinado, como les comenté, en base al volumen del líquido cefalorraquídeo, más la resistencia de la circulación de este líquido y más la presión venosa intracraneal, ¿no? Esos son los tres determinantes. Tenemos, como les muestro acá, quizás en los niños y en los neonatos, vamos a tener estas presiones intracraneales mucho menores, ya que debemos reconocer al cráneo como una caja bastante flexible frente a cambios y por lo tanto nos permite también una menor nivel de presión. Esto, como ven, va en relación muchas veces con el flujo sanguíneo, y esto también va en proporción, porque un nivel tan bajo también por la proporción que tenemos de la bóveda craneana respecto a la segmentación del resto del cuerpo. Entonces, hay varias clasificaciones o según las reacciones que he encontrado que podemos dividir la etiología. Las quizás más raras o menos frecuentes en la población pediátrica aún más son estas, como son una obstrucción venosa, probablemente por una trombosis venosa sinusal o yugular, que se da generalmente donde esperamos encontrar en la mayoría del porcentaje de veces, es en los senos sagitales y transversales superiores. Son los sitios más frecuentes de localización de esas trombosis. Esto es por el mismo mecanismo del drenaje venoso del cerebro. También si es que tenemos un aumento del volumen cerebral, ya sea por un tumor, un absceso, una hemorragia intracerebral, son causas un poco menos frecuentes. Aumento del volumen sanguíneo por mecanismo de hipercapnia o un cuadro de anoxias o anemias severas o síndromes de hiperperfusión
u otras malformaciones. Un efecto de masas es que estuviéramos frente a un cuadro de hematoma subdural, epidural o un hemocefalotensión. En un capítulo aparte, como etiología, se encuentra el mayor grupo que compromete un edema cerebral. Un edema cerebral, según se puede diferenciar en esta clasificación que encontré, a un origen citotóxico, cuando se sufre un stroke, una isquemia, una encefalopatía, a una causa vasogénica, a una encefalopatía hipertensiva, un tumor cerebral localizado, un absceso o un cuadro de encefalitis, un edema causado por una vía transependimaria, como puede ser una hemorragia subaranoidea, un cuadro de meningitis, y un cuadro de edema cerebral secundaria osmótico, como puede ser un cuadro de hiponatremia, cetoacidosis diabética o un efecto rebote cuando damos un aumento de la osmolaridad en una terapia. Esta es otra clasificación que encontré, que dividí en tres: vasogénico, citotóxico y edema intersticial. Y bueno, si bien ese es el cuadro resumen, más o menos nos ayuda a diferenciar en la parte de localización. Por ejemplo, el edema vasogénico va a ser expensas directamente de la sustancia blanca. A continuación les voy a mostrar por qué. Por teorías que se postula dentro de la fisiopatología cerebral. Un edema citotóxico vamos a intentar localizarlo tanto a expensas de la sustancia blanca como gris, y un edema intersticial generalmente va a ser expensas de una sustancia blanca periventricular. Y generalmente donde nos ayudaría va a ser más en la parte del manejo, que lo vamos a ver el miércoles, pero el efecto o la respuesta que esperamos de acuerdo a qué tipo de edema es, por ejemplo, en el caso de los corticoides, cuando vamos a buscar una mejor respuesta, va a ser con una mejor tasa de respuesta en el caso de un edema vasogénico, y el efecto de manitol, principalmente tanto en el edema vasogénico como en el edema citotóxico. Y a continuación les voy a explicar por qué. Entonces, cuando tenemos, como les hablé en la parte introductoria de injuria primaria cerebral, que quizás muchas veces no va a ser controlable o prevenible, dentro de nuestra función quizás está prevenir el desencadenante de lo que va a venir de esta lesión primaria. Entonces, debemos reconocer que a nivel cerebral no solamente va a afectar la anatomía por ser el cerebro o el contenido de una bóveda cerrada, sino también va a determinar cambios a nivel funcional. Principalmente, estos cambios van a determinar una isquemia en el tejido y también a la vez un círculo vicioso en un edema cerebral. Estos dos mecanismos de injuria van a determinar el resultado final va a ser el aumento de la presión intracraneal, que es lo que justo se busca evitar. Y esto es parte del daño secundario que en realidad entra en un círculo vicioso que buscamos evitar, ¿no? La idea es cortar cualquiera de estas dos lesiones secundarias para evitar la perpetuación de la lesión cerebral, que es lo que buscamos, ¿no? Entonces, cuando tenemos por cualquiera de estas etiologías una disminución del oxígeno, entonces lo que vamos a obtener del tejido cerebral es que el ciclo de Krebs se ha cambiado hacia la vía del ácido láctico. Este ácido láctico, al ser un metabolito, funciona como un metabolito activo dentro del tejido cerebral, ejerce un mecanismo de osmolaridad. Esto va a determinar que haya un efecto de jalar el líquido hasta la parte intracelular y ocasionando un edema cerebral. Esto va a haber una repercusión a nivel anatómica con el aumento del volumen intracraneal, ejerciendo una mayor presión intracraneal, y esto, al ser los vasos sanguíneos, quizás es el contenido más lábil o más flexible, va a determinar una disminución del flujo sanguíneo cerebral y perpetúa este ciclo, ¿no? Entonces, lo que sucede fisiológicamente, y les traigo este cuadro, como vemos el volumen intracraneal, el cual está en el axis X, y en el eje Y, vamos a tener la presión intracraneal. En un estado fisiológico, acá creo que no puedo poner el puntero, pero en un estado fisiológico nosotros nos vamos a ubicar dentro de la barra donde dice High Compliance. Lo que sucede es que generalmente cuando tenemos un volumen intracraneal, arbitrariamente se puede decir hasta 50, al 50% de la capacidad,
no vamos a tener un aumento de la presión intracraneal muy severo. Pero ya conforme, por ejemplo, duplicamos, llegando hasta 100, el volumen cerebral, entonces ahí pasamos a una zona gris, donde ya hay una compliance mucho más estrecha y vamos a comenzar a observar el aumento de la presión intracraneal. Finalmente, cuando ya tenemos un límite, que es en este caso la bóveda craneana, ya con aumentos mínimos del volumen intracraneal, la compliance se va a ver muy, muy reducida, teniendo un crecimiento muy exponencial. Entonces, eso es más o menos cómo es que el contenido y el continente del cráneo se va a correlacionar. ¿Y cómo es que observamos esto? Entonces, tenemos varias, ahí dice terapia, pero es teoría neurogénica. Dentro de la teoría neurogénica plantea, nosotros tenemos las siglas PPC, que son presión, perfusión eh, cerebral, se va a ver regularizada o determinada por la presión arterial media menos la presión intracraneal. Es decir, si tenemos una presión arterial media, estamos con un paciente en un cuadro de hipotensión, va a afectar de por sí la presión, la perfusión cerebral central, la perfusión sanguínea. Y si en caso también tuviéramos una presión intracraneal muy disminuida, perdón, muy elevada, también va a repercutir y vamos a tener una presión de perfusión muy, muy disminuida. Luego, la presión intracraneal generalmente va en relación con las siglas de PVC, que son presión venosa central. Generalmente la presión venosa central va a tener un rango de 2 a 5 milímetros de mercurio superior a la presión intracraneal. ¿Y por qué resulta importante esta presión venosa central? Porque esta va a determinar o regula el retorno venoso que hay hacia el cerebro. Es decir, si es que tenemos si es que tenemos una pobre presión venosa central, finalmente lo que vamos a tener es que el sistema venoso va a colapsar y no vamos a tener, perdón, si tenemos una presión intracraneal elevada, la presión venosa central podría colapsar y por lo tanto tendríamos un pobre drenaje a nivel cerebral. Luego, otro capítulo importante que es el flujo sanguíneo cerebral, va en relación con la presión de perfusión, la presión de perfusión cerebral y directamente o indirectamente proporcional con la resistencia vascular cerebral. Es decir, si es que tuviéramos un mecanismo de vasoconstricción cerebral por alguna causa, sea secundaria a sangrado o como respuesta a un sangrado previo, una isquemia previa como mecanismo, esto a mayor vasoconstricción, mayor resistencia venosa cerebral, vamos a tener una disminución del flujo. Claro, una mayor resistencia va a tener un mayor flujo sanguíneo cerebral. Y esta resistencia, así como funciona en la presión arterial, va también en relación al radio del vaso sanguíneo cerebral. Entonces, el vaso sanguíneo cerebral, si es que tuviéramos, por ejemplo, un mecanismo de vasodilatación, es decir, el radio aumenta, eh, va a causar una disminución de la resistencia vascular cerebral, lo cual no nos favorecería en lo que sería la perfusión cerebral. Y viceversa, si es que tuviéramos un menor diámetro, entonces la resistencia va a aumentar a nivel cerebral. Esto es lo que se postula la terapia, la teoría neurogénica. Bueno, luego, dentro de lo que es la regulación del flujo sanguíneo cerebral, este efecto Baylis, que les quiero mostrar aquí, más o menos va así. Si es que tenemos el vaso cerebral, el vaso sanguíneo cerebral, en una etapa fisiológica, en lo normal, es que un diámetro, conforme en el tiempo vaya aumentando por un aumento del volumen, la presión va a ser controlada, pero en algún momento el vaso no va a resistir tal volumen que va a ejercer un aumento de la presión y el diámetro y va a haber una respuesta de vasoconstricción, que es lo que más o menos sucede cuando hay aumento del volumen sanguíneo cerebral. ¿Y esto por qué? Y eso es como respuesta
dentro de la, de la capa celular hay una proteína, como vemos ahí, tipo G, donde por diversos mecanismos de gasto de fosforilación, hay ejerce un ingreso del calcio a nivel intracelular, favoreciendo la despolarización de la célula y por lo tanto la vasoconstricción del mismo vaso, ¿no? Generalmente esta cadena se ubica dentro de las células de la capa muscular, ejerciendo un efecto de vasoconstricción, ¿no? Es decir, en un primer momento el diámetro aumenta por aumento de la presión y por aumento del flujo, llegando hasta que en un momento se distiende tanto que ejerce una vasoconstricción por la activación de este mecanismo y hay una vasoconstricción sanguínea de los vasos sanguíneos cerebrales. Generalmente este rango va entre 50 y 150 en un estado fisiológico normal. Pero cuando tenemos esta presión de perfusión cerebral menor a 50, lo que vamos a obtener es una disminución del flujo sanguíneo cerebral con una isquemia y hipoxia secundaria. Si que en caso superáramos los límites de una presión de perfusión cerebral por encima de 150 como máximo, lo que vamos a tener es que va a haber una tal distensión de los vasos sanguíneos que el flujo sanguíneo cerebral aumenta, causando un edema cerebral. Y eso es bueno, esa es la teoría miogénica a nivel de los vasos, pero esta se va a ver acompañada, ya, de esta teoría que es la teoría metabólica. Entonces, como sabemos, la presión de perfusión cerebral fluctúa fisiológicamente entre 50 y 150. Entonces, si es que vamos a tener presiones por debajo de 50, vemos cómo la, la, el axis, que es el eje Y, habla del metabolismo CC por 100 gramos de peso del cerebro. Por debajo de 50, vamos a ver que la tasa metabólica cae porque es un nivel muy bajo. Y también ocurre lo contrario, que por presiones de perfusión cerebral por encima de 150, también la tasa metabólica se dispara, pero no logra tener un efecto positivo sobre el consumo de oxígeno. Y esto lo vemos con el eje superior. Y a la vez, más o menos esto va indirectamente relacionado también con el nivel de CO2. Como vemos aquí en la leyenda, este azulito viene a ser la presión parcial de CO2 a nivel cerebral. Cuando tenemos niveles muy elevados de CO2, la tasa metabólica por 100 gramos de tejido cerebral se va a ver alterada, al igual que si tenemos también presión parcial de CO2 muy bajas. Y como vemos en la fórmula, generalmente lo que se busca es que haya un equilibrio tanto de la presión parcial de CO2 como de oxígeno, que resulta, según la leyenda aquí, también el comportamiento de la línea verde. Entonces, lo ideal es que ambos recambios de las presiones, tanto la disponibilidad de CO2 como de oxígeno, se mantenga una diferencial equilibrada para que el recambio a nivel de tejido cerebral sea adecuado. Entonces, generalmente lo que se busca con eso es mantener justo en estos rangos la presión de perfusión cerebral, ¿no? Que no haya mucho en los extremos, porque si no ambos se van a ver alterados. Y esta es la teoría metabólica. Entonces, cuando tenemos efectos a nivel del aumento de la presión intracraneal, en resumen, lo que vamos a tener va a repercutir en lo que es la presión de perfusión cerebral. Esta presión de perfusión, al no perfundir adecuadamente los tejidos cerebrales, ocasiona una isquemia y una hipoxia celular, lo cual se traduce en el aumento del lactato, en el aumento de la presión parcial de CO2, la disminución, por lo tanto, del pH, y también la presión del oxígeno. Esto a nivel del tejido cerebral, del tejido principalmente vascular, va a generar una vasodilatación con un edema cerebral asociado, y es a la vez un aumento de la velocidad de la velocidad sanguínea cerebral,
y un aumento de la resistencia. Y esto entra en un círculo vicioso. Como sabemos, la resistencia vascular cerebral también determina un aumento de la presión intracraniana. Entonces, si queremos entender un poco lo que sucede a nivel cerebral, ¿por qué es que lo que sucede es que causa este edema cerebral? Debemos diferenciar que hay dos tipos de capilares. Uno que son los capilares somáticos, que son los que encontramos en el resto del cuerpo, versus los capilares cerebrales, que tienen características un tanto particulares. Los capilares somáticos, como vemos, tenemos el vaso sanguíneo, donde está asociado dentro de la célula endotelial por uniones tipo fenestras, que sirven un tanto de filtro adecuado y que evitan que quizás las vesículas pinocíticas, que son la forma de traslado del agua hacia la parte vascular, sea un poquito más restringida. Lo que sucede a nivel de capilar cerebral es que las uniones no van a ser tipo fenestras, sino van a ser uniones bastante estrechas. Entonces, estas uniones estrechas van un poco a restringir aún más la liberación de líquido, de plasma, a nivel de las células neuronales. Y es por eso que muchas veces hay esta respuesta de vasoconstricción en un primer momento. Entonces, cuando tenemos un edema a nivel cerebral, debemos diferenciar también el origen. Y es ahí donde un poco nuestra terapia debe ir orientada. Por ejemplo, tenemos edema de origen vasogénico y edema citotóxico. ¿Dónde es la diferencia? Tenemos nuestro capilar normal cerebral. Como les expliqué, era en base a uniones estrechas que unían todas las células endoteliales y que a la vez estaban rodeadas por neuronas, como parte del suplemento de oxígeno. Entonces, cuando tenemos un edema básicamente vasogénico, existe tal el aumento a nivel de los vasos cerebrales que logran vencer estas uniones estrechas y ocurre una extravasación del líquido intravascular. Solamente el plasma, más no ¿cómo se llaman? Los eritrocitos en sí. En cambio, la diferencia con edema citotóxico, el mecanismo es diferente. Lo que vamos a tener es que como vamos a tener células neuronales alrededor de los vasos cerebrales que han entrado en una etapa de ciclo de ácido láctico, van a ser células con bastante carga osmolar. Entonces el mecanismo de traslado de, de plasma o de líquido va a ser a través de las células. Entonces, como ver una diferencia, lo que vamos a tener es que las células endoteliales se van a engurgitar, a llenar de líquido, ¿no? Entonces, el mecanismo igual, como vemos, el resultado final es que no hay un adecuado suplemento de oxígeno a nivel del tejido cerebral y perpetúa. Pero quizás aquí es donde puede significar la diferencia en el manejo, ¿no? Entender este origen fisiopatológico a nivel de la parte cerebral, si tenemos un edema vasogénico o tenemos un edema citotóxico. Entonces, esto a la vez se va a reflejar dentro de la clínica. Si bien en la parte pediátrica el registro de los signos y síntomas van a ser muy variados, el síntoma principal resulta ser siempre la cefalea. Esta cefalea generalmente se describe como en forma de latidos o estallidos dentro del cerebro, que se va a ver exacerbado por los mecanismos de Valsalva, que son la tos, el estornudo, el cambio de decúbito, o al que se haga esfuerzo o que sea predominantemente en la mañana. Se puede asociar ya a una etapa subaguda aguda, cuadros de náuseas y vómitos, que generalmente son tipo proyectil, y que debemos consultar si calma o no la medicación. También debemos preguntar e indagar sobre el cuadro de diplopía, ya que generalmente se ha encontrado que hasta un 20% de la población pediátrica podía tener cuadro de visión borrosa, compromiso de los nervios ópticos y también hasta parálisis del cuarto par, que es parte del mecanismo del aumento de la presión intracraneal. El nivel de conciencia en una etapa mucho más aguda, que esto ya nos habla de un compromiso mayor y generalmente se va a reflejar en el grado de compresión o desviación de la línea media, que es lo que he encontrado. Generalmente el nivel de conciencia va muy asociado a la desviación de línea media que encontramos en los estudios tomográficos.
Luego, también sugieren y resulta importante que se evalúe la presencia de papiledema. Generalmente debemos diferenciar un papiledema unilateral versus bilateral, porque el bilateral sí nos habla de un compromiso generalizado de la bóveda craneana, mientras que el unilateral podríamos confundirlo con un pseudopapiledema, que puede ser secundario ya a otros cuadros como dermatitis óptica, otros cuadros semilinizantes. Entonces ahí es un poquito la diferencia que quizás nos ayudaría cuando hagamos la evaluación física. Generalmente es una señal bastante confiable de un compromiso cerebral, pero generalmente se encuentra solamente en la tercera parte de pacientes. Es decir, no nos descarta al 100% que nuestro paciente, si tiene otros síntomas, sí podría haber un cuadro de hipertensión endocraniana. La dilatación pupilar como secundario de la afección del tercer par, que también debemos evaluarlo, y la tía de Cushing, que si bien es más, resulta más importante o más significante en la población adulta, sí debemos recordarlo que es un signo bastante tardío y signo ominoso también de una emergencia, de que probablemente estemos frente a un cuadro de herniación. Generalmente esta va a ser una hipertensión arterial severa con cuadro de bradicardia y respiración irregular, como clásicamente se le conoce. Entonces, estas imágenes que estaban dentro de la revisión del Pediatrics in Review, aquí nos muestra una secuencia de lo que esperamos encontrar dentro de un edema de papila, ¿no? Siendo lo normal la imagen que tenemos en la parte superior izquierda, y vemos cómo poco a poco en las evaluaciones siguientes vemos una distorsión, un borramiento bastante sutil del disco óptico. Incluso podemos encontrar una especie de calcificaciones o una alteración de la coloración y finalmente donde vemos el edema bastante marcado, ¿no? Del disco. Si bien se sugiere que el monitoreo clínico no es el más preciso, pero sí cuando tenemos un paciente que llega con un nivel de alteración de conciencia, la evaluación de la escala de Glasgow se debe hacer muy rigurosa, ¿no? Es parte de lo que se debe hacer. Y también la variación de este puntaje es lo que nos habla también de la gravedad, y ahí sí resulta muy importante. Para recordar, el cuadro de herniación cerebral, que es una complicación muy mortal, lo podemos diferenciar en 6 tipos, que mejor lo diferenciamos en este cuadro. Ya sea, si bien no es lo más frecuente, pero sí es importante recordarlo, debemos diferenciar entre las herniaciones supratentoriales y infratentoriales, siendo las infratentoriales quizás de mayor compromiso o la que es transtentorial, ya que compromete a nivel del centro respiratorio, ¿no? Centro de la respiración, y por eso resulta un poquito más importante. Entonces, este cuadro es un resumen dentro de la población pediátrica de las causas más comunes, secundarias, que siempre debemos preguntar en la anamnesis como una forma de recordar, y solamente dentro de las medicaciones, si nuestro paciente toma algunos antibióticos tipo tetraciclinas o consume corticoides de larga data, hormona de crecimiento, o también algunos adolescentes que puedan ser secundarios o cuadros de acné que usen ácidos retinoicos asociados o de otras vitaminas, ¿no? Como que haya un pseudotumor cerebri de fondo. Pero también hay otras condiciones médicas que sí debemos quizás estar más atentos, que si bien son clásicos, pero un cuadro de meningitis, un encefalitis o una hemorragia cerebral, que son cuadros más agudos, sí nos deberían llamar la atención y diferenciarlo un poco de la parte de la medicación, porque sí habla de una rápida mortalidad y que una pobre acción podría también disminuir su pronóstico, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la parte del manejo, quizás recordar que hay factores que podrían elevar la presión intracraneal y que debemos vigilar, ¿no? Como son mantener una hipercapnia, que no sea superior de 45 milímetros de mercurio, que pueden ser tanto el sueño, la sedación o respiraciones superficiales muy frecuentes, podrían quizás favorecer esto. Cuadros de hipoxemia, por eso es que el paciente debería ser suplido de oxígeno en el primer manejo. También, pues, que estamos frente a un cuadro secundaria vasodilatación cerebral por drogas, que también debemos buscar en la anamnesis, o el mecanismo de Valsalva, que también lo va a elevar.
Algunas posiciones corporales también podrían favorecer la elevación de la presión intracraneal, también algunas contracciones musculares isométricas, que nos va a hablar un poco de la sintomatología. El toser a estornudar, incluso el sueño en etapa REM, también se puede asociar a un aumento de la presión intracraneal y es por eso que muchas veces el cuadro descrito de que la cefalea, hay una cefalea o un cuadro de vómitos que se despiertan durante el sueño, nos habla de gravedad y otros estímulos nocivos como que el paciente pudiera tener dolor o algunos otros procedimientos que se podrían evitar, todo con el fin de no gatillar el aumento de la presión intracraneal. Entonces, si bien, bueno, esto es solamente una parte del apoyo que me pareció interesante, pero dentro de la fisiología un poco lo que nos traduce es el que las ondas de presión endocraniana normal, que son las que realizamos ahí en el monitor, resulta muy importante este monitoreo y principalmente si se da a nivel de un dispositivo a nivel intraventricular o parenquimal. Nos ayuda frente a cuadros de TEC cerrados o de hemorragias urinarias espontáneas por otras causas. Resulta muy importante hacer este monitoreo. Entonces, acá hay un cuadro comparativo de lo que más o menos me llamó la atención que podríamos haber utilizado en el paciente, que era el uso de catéteres intraventriculares versus los catéteres intraparenquimales. Si bien lo más precisos son los intraventriculares, estos tienen a un alto riesgo de infección y también necesitan un alto riesgo, una alta experiencia en la colocación y que muchas veces tendría que serle recalibrado in situ. Sin embargo, el intraparenquimal, si bien tiene menos riesgo respecto a la desinfección, es mucho más fácil de colocar, pero tiene la cápita que también implica un mayor costo, ¿no? Y es algo que debemos reconocer quizás en el monitoreo del paciente, que frente a un cuadro de hipertensión ucraniana que debamos vigilar o monitorizar. Entonces, generalmente me llamó también la atención esta imagen que un poco diferenciaba entre las ondas de presión endocraniana, una normal versus una alterada, donde generalmente va a seguir una perfusión o una onda simétrica y en disminución que más o menos responde a las diferentes caídas de la presión conforme va el flujo cerebral. Lo que vamos a ver en una hipertensión urinariana es una perfusión bastante alterada. Y es justo lo que traduce un poco el monitoreo de esta a nivel endocrinal. Y bueno, finalmente, bueno, esto sí va a ser parte de la discusión del miércoles, pero quizás en lo que a mí me interesó y me pareció bastante importante, era que la presión de perfusión, si bien es hasta un límite de 15, sí debemos una vez, aparte de los signos clínicos que nos indica un cuadro de hipertensión endocraniana, resulta muy importante el monitoreo cuantitativo de esta presión, inicialmente empezar con medidas profilácticas que son el evitar los factores desencadenantes del aumento de esta y ya más adelante quizás utilizar un apoyo farmacológico de monitoreo, ¿no? Que ellas son parte de la discusión del miércoles. Bueno, eso sería todo. Ya chicos, listo. ¿Preguntas? ¿Dudas? En realidad, Está chévere, Marielita, tu expo, me ha gustado. sí, A Margarita, mí de también me verdad. gustó la Manda. parte de la fisiopato, en verdad, se ha explicado Muy bien por bonito. qué, o sea, por qué tenemos que estar Ay, revisando la gracias. PCO2, la O2, la parte de la glucosa, ¿no? O sea, más que nada como que nos da un enfoque de por qué tenemos que estar revisando cada factor en esto de los manejos de la hipertensión ucraniana. Disculpa si no pude escuchar muy bien Sí. en la parte de el usar los las de ¿cómo se dice? Los derivaciones, o sea, Sí. intraventriculares o si no intraparenquimales, más o menos cuáles serán las diferencias o ventajas y desventajas. Sí, justo me llamó la atención porque era la primera vez que he visto un equipo de monitoreo intracraneal y
Y bueno, cuando encontré la revisión, me parece bastante interesante esta diferenciación. Dice que si bien lo ideal sería que sea un catéter intraventricular, lo cual nos da una mayor precisión, porque muchas veces se puede haber alterado si es que utilizamos un catéter intraparenquimal, nos va a representar una presión intracraneal más global, más fisiológica, porque a veces lo que nosotros buscamos evitar es el daño de la sustancia gris, de los núcleos neuronales, ¿no? Que a veces ahí es donde ocurre la hemorragia o el edema vasogénico. Entonces, acá mencionaban que el monitoreo intracraneal a nivel intraventricular resultaba más preciso, nos daba una idea más global de la presión intracraneal, una repercusión, porque hay veces justo también queremos evitar el efecto mortal que es el compromiso troncal. También, pero sí el contra era el riesgo de infección y también que a veces no lo necesita una gran experticia en colocarse, porque era más o menos una punción, acá no tengo, sí, claro, esa es por ejemplo, un catéter intraventricular. En cambio, el cerebral es más costoso, pero quizás con menos riesgos. Entonces, ahí es donde un poquito quedaría, bueno, no soy neurocirujana, pero más o menos esto me pareció una comparación interesante, ¿no? El intraparenquimal está en menos riesgo, es mucho más fácil de colocar, pero sí es más costoso y quizás no todas las unidades lo puedan obtener. No sé si Claro, algo más. recuerden, bueno, Margarita, ¿verdad? Una muy buena exposición, de verdad, excelente, muy buena. Entonces, de los catéteres, tienen que tener en cuenta de que el catéter que es el gol estándar es el intraventricular. Y el intraventricular se puede conectar al monitor como una PVC, porque es así. Entonces, pero el gol estándar es el intraventricular, no el intraparenquimal. Entonces, eso es importante que lo sepan porque en realidad nosotros hacemos los valores comparativos justamente con los valores de intraventricular, supuestamente. ¿Por qué usamos el intraparenquimal? Por todo lo que ha dicho Mariela, o sea, porque es más fácil de colocar, ¿cómo se llama? Pero no nos da una Más idea fácil. global. Sí, es más fácil de colocar porque solamente es una zona. Es en una zona, pero recuerden que el intraparenquimal, como dice ahí el cuadrito, solo nos va a representar la presión intracraneal de ese lado del cerebro. No les va a ayudar a drenar líquido cefalorraquídeo, pero tiene menos riesgo de infección y es más fácil de colocar, que son básicamente sus principales ventajas, ¿no? O beneficios, ¿no? Pero sí es importante que ustedes sepan esa diferencia, ¿no? Claro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Marielita, ¿por qué crees que es más difícil colocar un catéter intraventricular en un paciente que tiene edema cerebral severo? En general porque si no me equivoco, este catéter intraventricular se coloca o sea, se traspasa el cuerpo calloso. O sea, necesitamos un abordaje un poquito más invasivo, sobrepasar ese cuerpo calloso para llegar hacia el espacio intraventricular, que es más o menos lo que sale en esta figura, ¿no? Y con un paciente con edema cerebral, o sea, el colocarlo implicaría más lesión o aumento del edema, o no sé si por ahí va la respuesta, no sé. ¿Tienes tu figurita del inicio donde tienes tu teoría de Monroe-Kelly? Ah, sí, A ver, ponla. a ver, ¿esta? ¿O cuál? ¿O esta? No, la de más adelante, donde están los compartimentos cerebrales. Que la pusiste al inicio. Esta es, doctora. Esta Sí, esa, es. la segunda. ¿Esta? No. Esta. ¿Dónde están los tres craneecitos? Ah, ya, esta. ¿Lo ven? Mi compu está medio lenta. Pero, ¿ves los tres cráneos? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, una medida de compensación que tiene el cerebro, la caja intracraniana, es de que el compartimento de líquido cefalorraquídeo es una de las primeras cosas que sale cuando hay aumento de la presión intracraniana.
Entonces, Ujú, si tú tienes un edema cerebral severo, se sobreentiende de que ya el cerebro compensó intentando drenar líquido cefalorraquídeo, ujú. el retorno venoso también, Mm, y además ya, ya. está comprometiendo también la parte arterial. Claro. Entonces, difícilmente en un edema cerebral severo vas a encontrar ventrículo donde posicionar tu catéter. Y por eso Ujú, es tienes dificultoso razón. colocarlo cuando es muy severo, porque no Sí. vas a ver el espacio sino de virtual. Ujú. Sí, sí, tiene razón, doctora, claro. Se vuelve virtual. Eso es importante porque Ujú, los neuros ujú. siempre evalúan eso cuando quieren ver para colocar el catéter. Mm, ya entiendo. Doctora, ¿y en el servicio cuándo han utilizado el catéter intracraneal? ¿En qué casos, por ejemplo? En TEC. Ah, mira, nosotros hemos tenido en TEC varios intraparenquimales. Ujú. Solo una vez vi un intraventricular que lo puso el doctor Posaditas. Ah, mira. Claro. Y sí, o sea, es flexible, es bien confiable. Lo que pasa es que el Si está solo calibrado dura, al inicio es poquito. claro, pero dura entre 3 a 5 días, no dura más tampoco. El intraventricular Ujú, puede durar más tiempo también, es otra ventaja del intraventricular. ujú, Claro. Lo malo es de que nosotros tenemos la marca Camino y o sea, la ventaja de esta marca es de que en nuestro monitor podemos ver la onda que tú has presentado. ujú. Esa onda que presentaste en las últimas diapositivas se podía ver en el Sí, monitor, sí. entonces podías ver cuando las ondas, la onda, si la B era más alta que la A, se veía ahí la forma. Y eso era una Mm, ventaja porque podías ver si era la forma de hipertensión endocraniana. Lo malo es, una vez que ingresaba el catéter y lo calibrabas, si tú por haberlo ujú, desconectado para llevarlo a una tomografía o algo, fuiste, porque ya no se podía ujú, recalibrar. Claro, ya se descalibra y ya no, mm, el Eso valor lo ya no es tan, aprendí, ya no es tan útil. Entonces ese es un problema. ujú, sí, eso lo aprendí a la mala porque me pasó con un paciente. Sí. ujú. ¿Alguna otra Ok. pregunta? ¿Dudas? No, pregunten, pregunten. Ahora, un Mm, punto importante que no deben olvidar es de que recuerden que ujú, la hipertensión endocrinal no da síntomas en general. O sea, la cefalea, ujú, esos son síntomas que sí puede haber, pero no necesariamente les va a dar síntomas. Entonces puede ser asintomático incluso. Los signos de, como dijo Marielita, los signos de la tríada de Cushing son signos ominosos de ujú, enclavamiento. O sea, si ustedes tienen ujú, cefalea, hipertensión, bradicardia, el paciente se está enclavando, está en vías de enclavamiento. Entonces es importante porque eso quiere decir que tienen que hacer algo ya, ya, ya para que no se enclave. Y no pueden ujú, estar esperando, ¿no? No, no, porque a veces esperan, dicen, no, pero no tiene bradicardia, no tiene eso, pero eso no son síntomas de hipertensión endocrinal, son síntomas de enclavamiento. Y eso es importante que estén pendientes de eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, preguntas, dudas? ujú. Un concepto súper importante que ha dicho Mariela es el concepto de autorregulación cerebral. Y es un concepto súper importante porque, como ustedes han visto en su diapositiva, la autorregulación cerebral va de un valor de presión arterial, es dependiente de la presión arterial media. Y por eso es tan importante la presión de presión cerebral. Entonces, ¿de cuánto a cuánto va? Va de 50 más o menos a 150. Sí, a Y 150. es el momento en el cual los vasos sanguíneos se autorregulan y van a mantener un flujo sanguíneo cerebral constante. Menos de 50 de presión, la presión de presión cerebral es directamente proporcional a la presión media. O sea, va a comenzar a bajar conforme baja la presión media. Más de Ujú, 150, igual, va a ser más directamente proporcional y va a comenzar a subir y va a comenzar a hacer más congestión cerebral. Y eso es importante porque si un paciente está hipotenso, lo que va a pasar es que su presión de perfusión cerebral también va a bajar. Y eso es importante. ujú, ¿Ya? Pero recuerden que cuando hay un TEC o cuando hay alguna alteración justamente cerebral, se pierde este mecanismo de autorregulación cerebral y se vuelve de lo que normalmente debería poder regularse, como que es por el efecto de Baylis justamente, esto se pierde.
Y al Ujú, perderse se vuelve como una línea recta. O sea, ujú, exacto, es la que pone acá Mariela, ¿no? ujú. ¿Lo ve? Sí, 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 sí se ve. Ay, Es la ya. línea, no, la siguiente, la siguiente. No, La rojita. no, no, las líneas. Ujú, Las líneas. Ujú. rojitas. La siguiente positiva. Es- La que pusiste, ah, donde está el CO2, el oxígeno. Esa, ok, esa. Eh, esa, sino que creo que demora en llegar. ¿No ah, les llega? ¿Les llega la imagen? Mm, esa, es esa. ahí está, ahí. Sí. Ujú. O sea, eso es Creo que llega importante. retardado. Sí. Ya. Es importante porque si ustedes ven, lo normal es que sea como la línea, la central, ¿no? Es La como moradita. La moradita. las moraditas, sí. Mm, Esa es lo normal, que es la que dice paciente normal, ¿no? El paciente hipertenso también lo que pasa es que se desvía un poco a la izquierda. El paciente normal es la que ven ustedes, la que dice paciente normal. Cuando el paciente tiene trauma, es la línea recta, que ujú, justamente pierde este mecanismo de auto, ese mecanismo de defensa, ¿no? De la autorregulación cerebral. Y es importante eso, y por eso es tan importante que ustedes mantengan una buena presión arterial. Porque es ¿qué va a pasar si pierde el mecanismo de autorregulación? Si ustedes tienen 60 de presión media, su, su Va a meter presión la PIC para va a la bajar. perfusión. Ah, Claro, ajá. claro, los cambios de que ustedes hagan en la presión arterial media se va a ver reflejado en la presión cerebral. Si ustedes tenían 60 y baja 40, se va a caer su presión de presión cerebral. Si ustedes tenían 80 y baja 70, se va a caer su presión de presión cerebral. Por eso, si ustedes tienen está el paciente hipotenso, el paciente va a hacer mucho daño a nivel cerebral por este mecanismo. Y eso es súper importante. ¿Sí? Ese es un ujú. concepto clave para el manejo de hipertensión endocraniana y para el manejo justamente de TEC, ¿no? Y lo otro interesante, Ujú. pon la anterior, por favor, Marilita. Sí. Uy. Ah. Está. ¿Está? A ver, ahorita va a llegar seguro la imagen, demora un poco. Sí. Es mi internet, que está en mi sala y estoy en mi cuarto, obligada. Ah, ya. Tengo frío. Anterior, anterior. Ujú. Anterior, anterior. No, anterior. A ver, esta no. Esa. Ah, ya esa de las fórmulas. Sí, las fórmulas. Ah, Ah, ya, la de las sí. fórmulas también está chévere. Ah, no es terapia, es teoría neurogénica. ¿Llegó la imagen? Ya llega. Así. Pronto, pronto. Ay, ya. Está cargando, está cargando. Cargando. Que me O sea, muero. en las Ya está. fórmulas es súper importante porque eso les dice, Ujú, dependiendo el monitoreo que usen, es lo que van a ver. No sé si me entienden. Por ejemplo, si ustedes usan PIC, lo que están midiendo es la presión intracraneal. Es una medida de presión. ujú, No van a ver el flujo ujú, cerebral. Cuando ustedes vean la parte de flujo cerebral, lo que están viendo básicamente es la resistencia vascular cerebral, esos Doppler, por ejemplo. ujú, Ustedes pueden inferir la presión, sí, se puede inferir, pero no es el valor que están midiendo. Y eso es importante porque cada parte del monitoreo multimodal que se usa en TEC tiene un valor importante. No es lo mismo, se complementa. Por eso, si solo monitorizan con Doppler la PIC, no sale todo bien, ¿no? Porque tienen que monitorizar con todo lo demás. Y por eso es importante que ustedes hagan un monitoreo multimodal, sobre todo. Ah, no se ve. Si lo vuelves a retroceder, ¿tú lo tienes en tu pantalla la fórmula? Ahí está. sí. Sí, ese. Ajá. Ahí estaba. Ahora sí está. Ahí. Llegó, Sí, desapareció. ya está otra vez. Ahí está, ahí está. En la terapia neurogénica. Así. Sí, Ahí, qué ahí, chévere. ahí. En la terapia. Sí. Entonces, eso es lo que le decía, ¿no? La presión es súper importante, pero lo que ustedes miden básicamente es presiones. Entonces es importante. Incluso la PVC tiene un valor. Y eso, por ejemplo, y acá si ustedes ven, la PIC depende de la PVC incluso. Si ustedes se dan Ujú, cuenta, por eso es tan importante
cuando ustedes si ustedes recuerdan, cuando tienen un paciente con TEC, idealmente debemos dejar las yugulares libres para poder mejorar el retorno venoso, porque justamente la presión intracraneal depende del flujo sanguíneo y del retorno venoso. Eso es importante, ¿no? O sea, y todas esas cosas, Labio. tanto monitoreo, todo eso, se desprende justamente de estas fórmulas, ¿no? Aunque a veces uno lo ve y dice, ah, pero eso no sirve. Sí sirve, sirve, y es importante para explicar justamente todos estos fenómenos. Por eso es tan importante, ¿no? Son fenómenos hemodinámicos y físicos, pero son importantes para explicar todo eso. ¿Quién grita? Ay, Sofía. Ajá. Mm, ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, pues buenas noches, Manuel, Lisa, Doctor, buenas Claudia, noches. Doctor, Mariela. buenas noches, ¿cómo está? Doctor, buenas ¿Qué tal, noches. chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, disculpen también, yo llegué un poco tarde, pero sí pude escuchar gran parte de la exposición de Mariela. Efectivamente me parece bien hechecita, como dijo Lisa, ¿no? Solo en relación a los dispositivos para monitoreo, hablaste del intraparenquimal, ¿verdad? Y el intraventricular. ¿Sabes si hay otros dispositivos más que se pueden usar para monitorear presión No, intracraneal? no, no, esa Mm, parte sí yo no lo desarrollé, doctor, pero diga. ujú. Eh, No, claro, en realidad, como dijo Manuel, el gol estándar es el intraventricular, ¿verdad? Pero hay dispositivos que se pueden poner en otros espacios, ¿no? En el espacio subdural, en el epidural, incluso se pueden medir a través de las cisternas, ¿verdad? O indirectamente, como creo que han estado hablando hace un momento, tenía algún problema con el audio, tuve que ir al celular mejor. Este, También, ¿cómo se llama? Por ecografía de la vaina de nervio óptico, por fondo de ojo, ¿verdad? O por Así, Doppler ecografía. Ajá. transcraneal, ¿no? Sí. Pero la exactitud de la lectura, en el caso de subdural, epidural o de las internas, en realidad es o función lumbar, creo, en realidad es comparable solo contra el gol estándar, que es el intraventricular, ¿no? Igual es menos confiable esos valores, ¿no? Es más sujetos a error, ¿no? Y te pueden falsear el valor final, ¿no? Creo que algo estuvieron hablando además de la autorregulación cerebral, que es un concepto que sí deben tener muy presente porque les va a servir para entender todo lo que pueda aparecer después ya en lo que es la patología, ¿no? En este caso de la presión intracraneal, ¿no? O sea, cuando ya justo se pierde el control de la misma, ¿no? Esas gráficas de cómo se controla o se regula la, la presión intracraneal en relación a los cambios en la presión, ¿verdad? Arterial media, ¿verdad? Eso también es bien importante y cómo va a variar incluso en el trauma, etcétera, ¿no? Porque las curvas a veces se desplazan a la derecha o a la izquierda de acuerdo a la patología. Es algo también que siempre deben tener presente, ¿no? Este, una pregunta. Hablaste algo del fondo de ojo. O la pregunta es para todos Sí, en todo caso. El papiledema. Sí, ¿hay algún otro signo más temprano que uno pueda ver mirando fondo de ojo para saber que hay hipertensión intracraneal? mm, no había leído sobre eso. Nosotros no hacemos mucho fondo de ojo. Ujú. Sí hay en la vasculatura, Doc. Sí, ¿cómo es eso? El, los vasos arteriales pierden su imagen, que es como una banderita, ¿no? Rojo, blanco, rojo, que es la brillantez. Cuando se pierde y se opaca el vaso, ya se está sospechando de que hay edema. Ujú. Pero es en la vasculatura venosa, ¿no? Es Sí, justo lo que dices tú, ¿no? La ausencia del pulso venoso es el primer signo que se puede perder cuando efectivamente hay hipertensión intracraneal. Pero eso también tiene, digamos, que uno acostumbrarse a mirar, ¿no? A mirar fondo de ojo y a reconocer cómo es un fondo de ojo normal, como es esto, la presencia del pulso venoso y cuando ese pulso se pierde, ya cuando hay hipertensión intracraneal, ¿no?
antes que aparezca el papiledema, se borre el disco y todo lo demás, ¿no? Se pierda toda la morfología. También es un signo un poquito más precoz, pero en realidad también es susceptible de error, ¿no? No depende de que tengas hagas un buen fondo, sea visible, a veces no se puede ver bien, ¿no? Ujú, La técnica y todo eso. ujú, Y o sea, en realidad, como dice Manuel, acá hay que tener mucha sospecha y tener en lo posible un elemento de monitoreo, ¿no? O sea, porque la clínica puede que sea muy tardía, ¿no? Entonces, si uno puede vigilar de alguna forma, de repente mirar un fondo de ojo, como se dice, ¿no? Acostumbrarse a mirar la ausencia de ese pulso venoso, como dice Lisa, y puede hacer tal vez un Doppler, ¿no? Eh, Idealmente se puede medir la presión, hasta tomografía es también un elemento de monitoreo, ¿no? Hay imágenes más o menos sugestivas por lo menos de edema cerebral más que de hipertensión, es cierto, ¿no? ujú, Pero que sí te ayudarían un poco mirar, a mirar cómo esté yendo un paciente, ¿no? En el cual uno está sospechando que la presión intracraneal, digamos, se ha desbordado y ha superado los mecanismos compensatorios normales del cerebro, ¿no? Y una cosita más que quería comentarles era en relación al el intraventricular tiene además la ventaja, ¿verdad?, que permite tener el monitoreo estándar o gol estándar para la lectura de la presión intracraneal, pero también sirve como tratamiento, ¿no? Porque te permite justo evacuar el líquido cefalorraquídeo, que es un mecanismo que te puede permitir justo disminuir la presión, que es lo que no se puede hacer con cualquiera de los otros elementos de medida. Con el intraparenquimal tú solamente puedes saber que la presión está alta, pero tendrás que hacer alguna estrategia, algún tratamiento para disminuirla, ¿no? Con el intraventricular incluso puedes evacuar líquido y bajar la presión más o menos rápidamente, ¿no? También te ayuda a su manejo, ¿no? No solo al diagnóstico, sino también a su manejo. Creo que en este último meses no hemos tenido catéteres No hemos tenido que hacer el PIC. intraparenquimales puestos, ¿no? No, no hemos tenido ninguno. No, Es que Qué no pena. hay intraparenquimal, no. doctor. No hay, pues, ¿no? Sí. Y sobre eso, la casa que traía Camino, pues se ha retirado del país. Estamos esperando que otra empresa se haga cargo de la marca. Sí, pues, qué pena. Y pues, y creo que solo intraventricular. Bueno, en realidad la fibra óptica es la misma, ¿no? Sino que está por dentro del dispositivo. Hay otros que son los Sí, Cotman, ¿no? hay unos cuantos. Pero eso no tenemos en el hospital. Y pues aquí también, en realidad, en la colocación del intraparenquimal, incluso el intensivista que hace neurointensivos lo puede hacer, ¿no? Aprende a trepanar el cráneo, ¿verdad? Y a colocar el catéter. Nosotros preferimos que lo ponga el neuro, ¿no? El neuro. Incluso inicialmente lo ponían en sala, ¿no? Por un tema de seguridad y que a veces al- al taladrar el cuero cabelludo se generaba a veces sangrado que era más fácil de controlar y con su láser que tiene su electrocauterio, eso que usan ¿no? Bipolar. Entonces, sí, claro, su bipolar, sí, ¿no? Para ahí quemar los vasitos, ¿no? Entonces quedaba como que más limpio también la colocación, ¿no? Pero era todo un problema, pues llevarlo a sala, ¿no? Ahí había que calibrar el dispositivo, porque estos dispositivos de intraparenquimal se tienen que calibrar antes de colocar, ¿no? O sea, el cero se hace antes de colocar el catéter al aire ambiente. Se ha hecho el cero, recién se coloca, ¿no? Y ya de ahí no se puede más volver a calibrar, como ha dicho Lisa. O sea, ahí queda exacta, ya no se puede volver a tocar, ¿no? O sea, queda fijo. Sí, pues ojalá que se vuelva a tener, ¿no? Porque era bastante útil. Claro, es donde comienza el manejo. Aunque, por ejemplo, en una charla que tuvimos, hay lugares que no usan monitoreo de presión intracraneal, ¿no? Porque lo consideran demasiado invasivo. E intentan hacer el monitoreo menos invasivo.
Y según ellos no les va tan mal, ¿no? Pero igual hay que sopesarlo, ¿no? Yo sí creo que deberíamos, si es un paciente con un T grave o hipertensión ucraniana, deberíamos tener un monitoreo el monitoreo de la PIC, de todas maneras, porque es parte de Sí, doctor, saber. porque el algoritmo de manejo es con PIC. Sí. Lo otro importante es que recuerden que no solamente importa el valor numérico, ¿no? Porque, por ejemplo, el problema de Cosman, recuerdo todo, es que solo nos da el valor, ¿no? Pero no nos da la gráfica. Y al no darnos la gráfica, el problema es de que no puedes valorar adecuadamente, porque no necesariamente porque esté el valor bajo, no tiene presión craneana. Recuerden que cuando ustedes ponen un catéter intracraneal, el gran problema es que es intraparenquimal, perdón, el gran problema es que solo valora una parte. Y esa parte que valora puede ser que no tenga hipertensión craneana, pero puede ser que todo lo demás tenga hipertensión craneana. Entonces, eso es un problema. Eso es importante que ustedes lo valoren, ¿no? Entonces, solo el valor numérico no nos sirve, ¿no? Nos sirve el valor numérico y la pletiscografía, la gráfica. Y la gráfica es lo que les va a dar una idea mejor de qué está pasando en el cerebro, ¿no? Y por ejemplo, la segunda onda está muy rechoncho, muy hacia arriba, su compliance cerebral está mal. Entonces, probablemente tiene impresión craneana, solamente que no la están viendo en ese momento, ¿no? Y eso es importante que lo valoren. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta adicional? Sí, pues de acuerdo con, con Manuel en el sentido de que solamente la lectura del valor no es lo que sirve, sino la interpretación de la onda, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Pregunta adicional? En realidad este tema es muy importante porque es parte del Sí, manejo de... está bien explicado. Lo han Sí, explicado está bonito. chévere. Sí, lo explico bien paja. Ajá. Entonces, la idea es Gracias. hoy día hacer la parte de fisiopato. Y como dice Margarita, el día miércoles, Emir debe exponer el caso, ¿no? El caso y con eso vamos a ver la parte de manejo, ¿no? Lo que sí te faltó Ya. quizás, Margarita, fue poner los valores normales de la PIC. Sí. Ah, lo puse en un cuadrito, pero ¿sí se vio o no se vio? Era un cuadrito, pero estaba bien escondido, sí lo mencioné, o no sé. A ver, Claro, porque recuerden que los valores normales va a variar también de acuerdo sí, a la edad del paciente. sí, sí. Entonces, Bueno, yo sí, sí, porque puse pero es el único, no sé si hay otro más minucioso, otro rango menor, ya, no, está no perfecto. sé. ¿Hay? Claro, entonces, Eh, por ejemplo, eso Ah, es lo ya. que alguna vez discutíamos en la visita, ¿no? El valor normal, por lo general, el punto de corte normal es Ujú, 15, que es un punto arbitrario en realidad. En niños Ujú. probablemente es menor. Entonces, no es ujú, igual tener un niño pequeño con 20 de PIC que con un niño grande con 20 PIC. Y eso es importante ujú, que lo tengan en cuenta, ¿no? El punto de 20, recuerden que es un punto arbitrario y es para manejo, ¿no? Entonces es importante que ustedes ujú, conozcan porque el que tenga 20 no quiere decir que no tenga hipertensión craneana. Tiene hipertensión craneana y por eso se lo están manejando. Pero menos de 20, ujú, tú dices, no merita manejo intensivo. Más de 20 merita manejo intensivo. Y eso es importante porque eso es como un punto de corte terapéutico, pero tiene hipertensión craneana. Ujú. Y eso es un punto muy, muy importante porque eso nos va a ayudar también para decidir el manejo. ¿Sí? ujú, Ya. ¿Alguna pregunta, duda adicional? ujú. Pues sí, el miércoles vamos a tener más dudas. Bueno, yo agradezco una vez Sí. más a Mariela, en realidad ha hecho una muy buena revisión, excelente Ay, revisión. gracias. Ajá. Y ya, pues con eso terminamos. Y no nos vemos, pero nos hablamos el miércoles. Así. Ok, Listo. doctor, nos Ya. hablamos el miércoles. Listo, chicas. Ya. Chao, chao. Chao, chao. Chao, doctor Galarza.
Chao, chicos, chicas y Chao, chicos. Gracias, doctora Chao, hasta luego. Larsa. Chao, chao. Gracias. Ok, chao, Chao. chao.